¡Viva! Luqui, ¿todo bien? Sí, vení, cruzá. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, ¿qué haces por acá? En realidad tengo prueba de historia, me estaba yendo a mi casa porque no sé nada. ¿Qué te tomas? Invasiones inglesas. Ah, sí, algo me acuerdo. ¿Con quién tenés? Con Flavio Sturla, ¿lo ubicás? Si no sabes nada, fuiste. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Querés? ¿Te No. seguirme? Sí, dale, por favor. Dale, vení, pasá, están los pibes. Gracias. Vení, pasá. ¿Querés algo para tomar? Sí, dale, lo que tengas. Dale, vení. ¿Y el colegio todo piola? Sí, más o menos. Vení, la pieza está arriba. Dale. Chicos. Vino Iva porque tiene mañana una prueba de historia, no sabe nada. Démosle una mano. Dejá la mochila por acá. Vení, pasá. ¿Qué haces? ¿Siga bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien, bien. Mirá. Bueno, te explicamos una parte cada uno. Vení, te cuento. Bueno, mira, de forma general, fueron dos invasiones militares que emprendió la corona británica en 1806 y 1807 hacia el virreinato del Río de la Plata, que en ese momento pertenecía a España. Napoleón hace el llamado bloqueo continental. Mediante este pretendía hundir económicamente a Gran Bretaña, prohibiéndole el comercio con gran parte de Europa. Además, Inglaterra había perdido sus colonias norteamericanas en 1776, por lo que la perjudicó considerablemente ya que estaba en plena revolución industrial. O sea, producía gran cantidad de productos y no tenía a quién vendérselos. De hecho, el primer ministro, Pitt, luego de la llegada al poder de Napoleón, con un mapa de Europa en la mano dijo: durante los próximos 10 años no lo necesitaremos. Por lo cual se vio obligado a buscar nuevos comercios con otras partes del mundo. Comienza con la expedición liderada por Puffpan y Bedford hacia Cabo Buena Esperanza en Sudáfrica, colonias holandesas hoy en día y de Napoleón en aquel entonces. Una vez en Cabo, se recibieron informaciones de espías ingleses que estaban en América, las cuales eran las que se querían trasladar un gran botín desde Buenos Aires hasta España, que era prácticamente una locura de los españoles ya que sabían la peligrosidad de que eran las flotas británicas. Entonces, acá la corona inglesa pone el ojo en las colonias americanas. Esto es primero porque España siempre fue un enemigo histórico para Inglaterra y siempre aprovecharía la oportunidad para hundirla en cualquier aspecto. Segundo, porque estaban interesados en el tesoro. Y tercero, porque sabían de la autoinsuficiencia de las colonias respecto de España. Esto es porque no tenían órdenes directas del rey, sino de un virrey. También sabían que sus ejércitos no estaban organizados. Y además, porque creyeron que las ideas de Miranda, un venezolano que había participado en la Revolución Francesa y Norteamericana, quien decía que las colonias aprovecharían el momento para independizarse de España. Cosa que al final no era verdad. Ah, ahora ya entiendo por qué los ingleses querían venir para acá. Sí, no es tan complicado de entender. Es una pavada. Bueno, igual ahora estate atento porque viene la primera y segunda invasión inglesa. Bueno, sigamos con la primera invasión. El 24 de julio de 1806, más de 1500 ingleses desembarcan en la ribera del actual partido de Quilmes con el fin de invadir Buenos Aires. Pudieron avanzar sin encontrar resistencia alguna de los ejércitos del virrey Sobremonte hasta Plaza Mayor. El virrey ya había sido informado antes del ataque por uno de sus hombres, Liniers, pero no le dio importancia. Pero al día siguiente, cuando las tropas británicas lideradas por Beresford cruzaron el riachuelo, el virrey da la orden de formar ejércitos para frenarlos, pero la organización es malísima, por lo que decide ir con su familia a Córdoba con todo el tesoro que había en Buenos Aires. Más adelante es interceptado en Luján por un grupo de ingleses y tuvo que dar la suma de dinero que es equivalente a 27 millones de dólares actuales. Una parte del botín fue repartida entre Popham y Beresford, y la otra fue llevada a Londres, de allí transportada por 8 carritos tirados por 6 caballos adornados, mientras tocaba la banda God Save the Queen al Banco de Inglaterra. Entonces entraba por la plaza el Regimiento 71 de montañeses, vestidos con botines de cinta punzo-cruzadas, medias altas hasta las rodillas, una parte de las piernas descubierta, unas polleras cortas, una camisa y abrigos rojos y blancos, y unas gorras adornadas con plumas negras y una cinta escocesa que formaba el cintillo. Finalmente, Buenos Aires quedó bajo gobierno inglés durante 45 días aproximadamente.
El gobierno inglés lo primero que hizo es hacer jurar fidelidad a la corona inglesa a todos los funcionarios, cosa que hicieron todos menos Manuel Belgrano, quien dijo, el viejo amo o ninguno, por lo que se marchó a Banda Oriental, actual Uruguay, y obviamente Sobremonte tampoco jura ya que huyó. Después, el comandante Beresford quita impuestos a los productos ingleses y ofrece garantías a los sectores propietarios. Muchos apoyan al gobierno inglés ya que favorecían el aspecto de poder comerciar, es decir, tenían el pensamiento ilustrado de Europa y Norteamérica, pero en cambio otros no reconocían la autoridad inglesa. Y así es como los ingleses llegaron al poder. ¿Y qué pasó después? Viene el periodo de Reconquista. Después de que tuvieran a Sobremonte en Luján, el cobarde virrey concluyó su viaje a Córdoba. Apenas llegó, declaró desobedecer todas las órdenes inglesas y comenzó a formar ejércitos para la Reconquista. En su mayoría eran presos y vagabundos. Una vez formado el ejército de 2.500 hombres liderados por Sobremonte, salieron para Buenos Aires, a pesar de los pedidos del Cabildo de Córdoba, que le decían que se quede. Mientras tanto, los vecinos de Buenos Aires se reúnen secretamente para saber qué es lo que estaba pasando, cómo debían actuar y la cobardía de Sobremonte. Paralelamente, la noticia de la invasión llegó a la Banda Oriental, donde Santiago de Liniers, un francés a favor de la corona española, forma un ejército de 1.000 hombres, cruzan Montevideo, pasan por el actual Tigre, por Chacarita. El 10 de agosto, desde los corrales de Miserere, hoy Plaza de Miserere, Liniers le dio a Beresford un lapso de 15 minutos para rendirse, pero el general inglés prefirió pelear antes que rendirse. Entonces comenzó el combate. El 10 de agosto de 1806 las tropas de Liniers, lideradas por Juan Pueyrredón y Martín Alzaga, vencen la guarnición inglesa de Retiro y los hacen retroceder hasta el fuerte, donde está hoy la Casa Rosada. Al amanecer del 12 entraron por las actuales calles Reconquista, en honor a esta batalla, San Martín y Florida, bombardeando a los ingleses. Finalmente, a las 12 a.m. del mismo día, los ingleses se rinden. Tras varios días de lucha, el Cabildo designa como jefe militar a Liniers. Decide obligar al virrey a dejar que el francés a favor de España se encargue de los ejércitos, y provisionalmente a todo el virreinato. Al ver esto, la audiencia española decide decir que el virrey había renunciado por cuestiones de salud, así las demás colonias no hacían lo mismo. Con los ejércitos que Sobremonte había armado en Córdoba, se decide usarlos para reforzar puntos estratégicos en las fuerzas de Buenos Aires, cerca de Montevideo, para poder resistir los probables contraataques ingleses. La estrategia que usó Liniers para formar un mejor ejército para las supuestas siguientes invasiones es asalariar a los soldados. Este es un punto muy importante para la historia argentina, ya que por primera vez se ve en los aires de democracia eligiendo a su propio virrey. Ah, claro, es verdad. ¿Liniers la pegó pagándole a los soldados o desperdició plata como un boludo? Y no, la hizo re bien. Imagínate, en la segunda invasión peleó contra 12.000 hombres. Si no tenía gente, era boleta. Igual ahora te la explico bien cómo el pueblo se pudo defender del ejército británico. Mirá. Un año después de la primera invasión, en marzo de 1807, zarpa de Inglaterra la nave Tishby, llevando al general John Waylock y su segundo mayor general Levison Ward para Montevideo, quienes llegan el 10 de mayo y toman el gobierno general. Con ellos, un convoy con refuerzos al mando del general Ackland, que por fuertes tormentas en alta mar arribó a las costas rioplatenses cuando los ingleses ya habían caído y no participaron en las batallas. La Thisbe llegó al río de la Plata a principios de mayo, más o menos. Y desde el Cabo llegó una semana después unos refuerzos de 5.000 hombres al mando del general Craufurd, donde en Montevideo se instalan formando una especie de base. Sin esperar a Ackland, Waylock reúne las fuerzas de Craufurd y Anchunity, sumando poco más de 9.000 soldados y desembarcando ahí en La Plata, en Ensenada, un domingo 28 de junio. Organizó una fuerza de vanguardia con 2.500 hombres al mando del general Ward y el grueso quedó al cargo con un 4.400 hombres a la retaguardia. Y 2.100 hombres comandados por el teniente Mahón. Liniers había reunido cerca de 8.000 hombres, por lo que dejó 1 millar de distintos puntos de la ciudad y marchó el 29 con el resto para presentar una batalla campal cerca del riachuelo. Ese día llegó la orden de España, promoviendo a Liniers como brigadier y designando a Ruiz Huidobro virrey interno. Pero Ruiz estaba preso en Inglaterra, porque la audiencia nombró a Liniers como virrey. Los soldados ingleses venían marchando desde Ensenada hasta Buenos Aires. Liniers los estaba esperando cerca del puente Gálvez, pero teniendo a su espalda el riachuelo.
Cuando los vio, estaban lejos de sus hombres. Entonces marchó hacia Miserere para cortarles el paso. En ese lugar los ingleses pudieron dividir las fuerzas españolas y hacerlas retroceder. La mayoría de estos soldados se dispersaron y se fueron a dormir a sus casas durante la noche, protegiendo los fortines. Durante el día se pusieron barricadas y se colocaron algunos soldados en las azoteas. En las puertas de las iglesias también se montaron cantones para evitar que los enemigos las ocuparan. Cuando finalmente el grueso del ejército inglés se reunió en la vanguardia en Miserere, decidió avanzar en columnas a la punta Bayoneta por 12 calles hacia la plaza y el fuerte mientras un cuerpo tomaría el retiro. Jugado por las calles que se dispuso el asalto, es evidente que solo se tenía noticias de la defensa interior y no de la exterior que se preparó luego. Por otro lado, el plano con que contaba Wylock estaba mal confeccionado, por lo que las columnas avanzarían por calles cortadas o más alejadas de la plaza. Durante el 3 y el 4 hicieron en ambos bandos los aprestos para el enfrentamiento. Incluso en varias oportunidades se pidió la redención de Liniers. Por la mañana del 5 comenzó la marcha inglesa hasta el camino de las Tunas, hoy avenida Callao y Entre Ríos, donde se organizaron las columnas. Tronaron los cañones a las 6:30, señal a amigos y enemigos que comenzaban el duelo. Metralla, fusilería y ferrosidad del lado español, bayoneta y experiencia del lado inglés. Las columnas tuvieron diferentes dificultades. Una se desvió para reforzar la toma del retiro, otras apenas pudieron avanzar. Algunos tomaron casas, pero por los fondos los husares los apresaron y enviaron al fuerte. Las columnas que llegaron a las barrancas tuvieron fuego permanente de las casas y por los regimientos que cabalgaban por las costas. Algunos documentos de las capitales ingleses mencionan que, como en el Bajo, las casas eran pupilerías y las oficiales, para impedir que los soldados se emborracharan, rompiendo todas las botellas y barricadas a sablazos y culutazos. La mayoría de estas columnas se fueron rendiendo hacia el mediodía. Pasadas las 12, Liniers perdió la redención de estas columnas a Crafourd, pero ese se negó, por lo que se decidió bombardear la iglesia de Santo Domingo, donde se había atrincherado. Se rindió pasadas las 3 de la tarde y al entrar al fuerte junto a 50 oficiales y 600 soldados, Liniers lo recibió con honores por su valiente actuación. Las condiciones de redención se le enviaron a Wylock el mismo 5 alrededor de las 6 de la tarde, pero pidió una tregua. Recién el 7 de julio, luego de consultar al almirante y sus oficiales, aceptó la propuesta de Liniers, que la incluía dejar Montevideo. Ese punto fue el consejo de guerra que le realizaron en Londres. Le valió la destitución y se lo declarara incapaz de servir a la corona inglesa. Ahora me cierra todo. ¿Ahora entendiste? Sí, son unos cracks, chabón, les debo una. Pero pará, ahora tenés que saber por qué estás estudiando todo esto. Lo más importante de todo esto que te dijimos es que sepas en qué afectó a la historia de nuestro país. Que por primera vez el Cabildo de Buenos Aires toma una decisión sin la autorización de la corona. Que, como te dijo Facundo, son índices de autocontrol, elegir lo más favorable. Que el pueblo viera que España ni se movió para ayudar. Y sin embargo, en la segunda invasión, muchos integrantes de las tropas americanas eran criollos, que ni siquiera eran soldados, pero colaboraban según con las órdenes de sus líderes. Por ejemplo, colaboraban en las barricadas o en lanzar cosas y agua caliente a los ingleses. Luchaban por sus territorios, por lo que puede verse claramente el concepto de patria. Todo esto llevaría a que se tome conciencia. Se le pudo ganar a una de las potencias más grandes del mundo, se hizo sin ayuda de la metrópoli ni del virreinato del Perú. Se pudo tomar una decisión sin necesidad de que España crea que sea favorable o no. Entonces tuvieron ideas independentistas, por lo que 3 años después se da la famosa Revolución de Mayo. Es verdad, tiene sentido. Bueno, me voy yendo, no lo juego más. Dale, no pasa una. Dale que te abro. Chao, Cuídate. Chao, Marco. ¿Y te sirvió? Sí, gracias. Dale, vení, Víctor. Chao. Chao, gracias. Suerte mañana. Gracias.